tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Cuando a mediados del siglo XIX un grupo de arqueólogos excavan en Egipto, no podían imaginarse ni por asomo que los restos que acababan de encontrar supondrían uno de los descubrimientos más importantes para la historia de la civilización. Los restos se hallaron en la zona que hoy se llama Tel Amarna y comprendían templos y restos con caligrafías y dibujos que no se parecían en nada a las existentes en Egipto en aquel momento. Con el tiempo darían con el nombre del faraón que construyó aquella ciudad y cuyo reinado cambiaría por un tiempo la religión de su país. Os hablamos de Amenofis IV, más conocido por Akenatón, que cambió la religión existente de politeísta, la pasó al culto a un solo dios, el dios llamado Atón, desafiando así todo el orden establecido hasta el momento. Pero a pesar de todos los restos encontrados que tardaron años en estudiarse, aún quedan muchas incógnitas acerca de todo lo que pasó en aquellos años convulsos a orillas del río Nilo. Amenofis IV nace en 1373 a.C. en Tebas, donde vivirá parte de su infancia. Fue el 10º faraón de la 28ª dinastía englobada en el periodo llamado Imperio Nuevo. Era hijo de Amenofis III, que ya había empezado a introducir en el imperio el culto a Atón, aunque conservando el resto de dioses. El sucesor de Amenofis III debía ser su hijo, Tutmosis, pero muerto este prematuramente, los poderes pasarán a Amenofis, que es nombrado faraón según documentación entre los 13 y los 16 años. No era ni de lejos el preferido de su padre, no se interesaba mucho por el país y las batallas y sin más por el arte o la literatura. De hecho, cuando era pequeño lo mandaron a vivir durante un año con su abuelo en Heliópolis, tomando muchas influencias de ellos. La vida por aquel entonces giraba en torno a los dioses y a los sacerdotes de Amón, dotados de gran poder, algo que Akenatón ya parecía rechazar desde pequeñito. Amenofis, que será Amenofis IV, tenía por esposa principal a la bella Nefertiti, con la que ya se había casado siendo un príncipe. Faltan muchos datos acerca de los primeros años de reinado, dado que a pesar de que fueron muchos los restos arqueológicos encontrados, no se despejan todas las incógnitas planteadas. Sí sabemos que a los 4 años de reinado el faraón cambia su nombre por Akenatón, pudiendo traducirse como el que agrada al dios Atón, y decide trasladar la corte a un lugar nuevo, cerca del Nilo, pero en una zona completamente desértica. Plantea la construcción de una ciudad nueva, la nueva capital de Egipto, a la que llama Aketatón, algo así traducido como el horizonte de Atón, lo que hoy llamamos Tel Amarna, de ahí el nombre que se le da al periodo, el periodo amarniano, que engloba el reinado de Akenatón y Nefertiti, el del ministerio Esmenjikaré, Tutankamón y ahí, sin duda, una de las épocas más apasionantes y misteriosas del antiguo Egipto. El lugar elegido, después de que el faraón vislumbrase el sol parado entre dos montañas, viéndolo como una señal para construir ahí su nueva capital. Y en la ciudad vivían más de 10.000 personas, funcionarios, comerciantes, etc. Y contaba con la avenida más grande del antiguo Egipto, por la que era frecuente en realizar procesiones de carros capitaneados por el propio faraón. Todo era grandeza y el niño, que había sido rechazado por su familia, acabó convirtiéndose en la persona más poderosa del imperio. Los sacerdotes de Amón, el dios principal hasta ahora, eran cada vez más poderosos y esta es una de las razones por las que el faraón decide acabar con la religión existente. El nuevo y único dios será Atón, representado por un disco solar de cuyos rayos se extienden unas manos que abrazan al faraón, ya que era un intermediario de Dios en la tierra. Solo a través de él se podrá llegar al dios Atón. Desaparecerán las tradicionales dioses conocidos hasta ahora como Horus, Osiris, Anubis, Isis, etc. Todos ellos representados siempre con forma humana, o la mayor parte de ellos, aunque algunos tenían cabeza de animal. Aquí radica también la mayor diferencia, pues Atón era simplemente el sol, el que iluminaba la tierra y la vida, y fue representado como tal, como un disco solar sin rastro alguno de forma humana. A raíz de esto, manda destruir cualquier templo que pueda mostrar imágenes de otros dioses, enterrando para siempre las tradiciones de miles de años, algo que no es bien recibido por el pueblo, que parecía seguir adorando a los dioses de siempre en total secreto. Se obsesionó sobremanera, siendo cada vez más iconoclasta. Cambia el culto, cambia la historia y cambia el arte, pues incluso las pinturas y los bajorrelieves reflejan otro tipo de escenas no vistas anteriormente, centrándose sobre todo en escenas familiares. Cambia las formas de los cuerpos, los muestra tal y como son, y tiende a alargar los cráneos. Hay que pensar también que los artistas no podían representar antiguos dioses ni batallas, por lo que tuvieron que plasmar figuras completamente nuevas.
En la ciudad de Tela Amarna se han encontrado durante largos años más tarde más de 67.000 piezas con escenas y jeroglíficos que nos dan pistas de cómo era la vida y cómo fue la situación política en esa época, pero aún queda muchísimo por entender, y es que Egipto antiguo es un mundo por explorar y del que todavía nos faltan muchos datos para comprender toda su magnífica y estupendísima historia. Así como Akenatón manda enterrar y hacer desaparecer todo lo que no se corresponda con el nuevo culto, lo mismo harán con el suyo posteriormente quienes restauran el panteón original de dioses que siempre ha caracterizado la religión del antiguo Egipto. Es esta una de las razones por las que la mayoría de los restos no se han encontrado y por la que nos falta tanta información y tenemos tan poca como la que tenemos. Entre las muchas incógnitas está la del propio aspecto del faraón. Tenemos varias representaciones, tanto en pintura como en escultura, y llama la atención las formas de su cuerpo. Cabeza muy alargada, al igual que el tronco, vientre prominente y cuello y piernas muy estilizados. Podemos decir que de aspecto bastante andrógino y desde luego nada que ver con las figuras de sus antepasados. La teoría más fácil es pensar que si fue representado así, se debe simplemente a una orden, a dar una forma nueva para ser siempre recordado, a retratarse tal como era, pues de pequeño podía haber sido la burla de todos los que le rodeaban por la extrañeza de su cuerpo. Muchos investigadores dan hipótesis sobre problemas físicos severos. Un grupo de expertos estadounidenses de la Universidad de Yale afirmaron en el año 2008 que Amenofis IV pudo ser hermafrodita, teniendo formas de mujer a pesar de tener desarrollados los órganos masculinos. Para esto se basan tan solo en su aspecto y necesitarían estudiar el cuerpo del faraón para probarlo científicamente. Otros estudios, en cambio, señalan que el faraón pudo haber sufrido el síndrome de Marfan, que es una dolencia genética caracterizada por el alargamiento de algunas zonas del cuerpo, sobre todo manos y rostro. La verdad es que el estudio de este faraón trae cola. Las hipótesis son infinitas y entre ellas, como no, hay quien afirma que el faraón era en verdad un alienígena, un ser de otro planeta, y de ahí lo diferente de sus formas. No es la primera vez que escuchamos que la civilización egipcia, demasiado avanzada para la época, y se podía deber a una causa extraterrestre. En la KV-55 es donde en 1907 se descubre lo que podría ser la momia del faraón hereje. Han pasado más de 100 años desde el descubrimiento y aún a día de hoy no sabemos si se trata de una tumba o de una sala de embalsamamiento. Es una gran sala donde se hallaron 7 momias, de las cuales se cree que una de ellas es en la que descansaba una mujer. Es la de Ti, madre de Tutankamón, y por ende una de las esposas de Akenatón. Otros estudiosos afirman que la madre del faraón niño es, sin embargo, la llamada Dama Vieja, que apareció en la KV-35 y que conserva una larga melena pelirroja. Otra de las momias, después de varios estudios de comparación de ADN, se ha dado como la del propio rey, pero a día de hoy muchos arqueólogos tienen sus dudas. Está tan dañada que no nos puede dar demasiada información. Se hallaba en un ataúd de madera con incrustaciones de oro y piedras preciosas, pero con los sellos donde suele ir el nombre completamente arrancados. Al abrirla se convirtió en polvo, quedando tan solo unos pocos huesos intactos. Seguramente su momia, si es que es él, fue trasladada desde la antigua Tela Amarna hasta la KV-55. Sin duda, el estudio de esta tumba del Valle de los Reyes merecería otro vídeo en Arcadia, ya que son muchos los datos de los que disponemos y nos gustaría próximamente compartirlos con todos vosotros. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es ¿en qué circunstancias murió Akenatón? Esta es sin duda otra de las incógnitas de la historia que hoy nos ha traído hasta aquí. Por la poca documentación que manejamos, se cree que murió en el año 17 de su reinado, quedando en el trono como regente su amada Nefertiti, que solo le había dado hijas, por lo que el heredero sería el varón que tuvo con una de sus esposas secundarias, Quilla, al que todos conoceremos como Tutankamón. Sin embargo, y antes que Tutankamón fuera faraón, hubo otro faraón del que no se sabe mucho y está completamente rodeado de misterio, llamado Smenkhkaré, que pudo llegar a reinar algún año junto a Akenatón. Según uno de los mayores egiptólogos de la historia, el señor Nicholas Reeves, este faraón podría ser nada más y nada menos que la propia Nefertiti, que adoptaría la identidad de un hombre para poder reinar. Lo cierto es que con Nefertiti llega un momento en el que desaparece de escena y muchos han afirmado incluso que había caído completamente en desgracia. Afirman además que los colosos hallados en Tela Amarna no tienen sexo, se deberían a una representación de la reina.
Este arqueólogo define a Akenatón como un tirano capaz de hacer lo que sea para acaparar el mayor poder posible. En contraposición, hay que decir que sus asuntos con la religión le hacen descuidar el imperio que se ve en peligro y que comenzará a ser restaurado a raíz del reinado del faraón niño, Tutankamón. El caso es que poco sabemos de la muerte de Akenatón, pudo incluso ser asesinado, ni de la de su esposa Nefertiti tampoco sabemos nada, de la que nunca se encontró su tumba, aunque, como ya hemos narrado en otros vídeos anteriores, este mismo arqueólogo, el señor Reeves, afirma haber encontrado una sala en la tumba de Tutankamón, en la KV35, que podría revelar la tumba de la hermosísima reina de Egipto. Como hemos dicho, las teorías más dispares acompañan a la figura de este faraón. Una de ellas afirma que Akenatón era en realidad Abraham y por eso su culto a un solo dios. A partir de esta afirmación dada por unos investigadores franceses judíos, los señores Roger y Mesot, Moisés no sería hebreo, sino egipcio, y los nombres cristianos de los que les rodean esconderían uno egipcio o viceversa. Se basan en las similitudes que encuentran en los versículos del Éxodo en comparación con textos de las tumbas egipcias y se preguntan cómo una tribu que permaneció más de 400 años en Egipto no se ve representada en sus obras de arte, documentos, etc. Para ellos, el éxodo sería el abandono de Egipto de los habitantes que seguían la religión monoteísta del culto a Atón y no los hebreos. El himno de Atón, encontrado en las tumbas de sus funcionarios, tiene un parecido increíble con el Salmo 103 de la Biblia. De todo lo que se ha dicho, una de las teorías más sorprendentes es que la dinastía de Akenatón tenía su origen en Europa, y más concretamente en Asturias, pero esa es, amigos, otra larga historia que también os contaremos próximamente en un futuro vídeo. Sea como fuere, Akenatón, el faraón hereje, es una de las figuras más enigmáticas de la historia y como en muchos de los casos de personajes de la antigüedad, y sobre todo en los egipcios, tendremos que esperar hasta que nuevos descubrimientos o estudios nos aclaren qué pasó en ese apasionante periodo del Imperio Nuevo localizado en el antiguo Egipto. Sin más, amigos, solamente mandaros un saludo enorme desde Arcadia, esperando por favor que si os ha gustado el vídeo os suscribáis a nuestro canal, le deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Un saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.